Me estoy dando cuenta que el programa de hoy es bastante argentino, porque pasamos por ahí de los primeros niños que pisaron nuestro país y cómo se entretenían a hablar de las Islas Malvinas, ¿cierto, Valen? De las Islas Malvinas del Atlántico Sur, lo vamos a tener a Juan presentando una columna sobre qué pasa con la soberanía y cuáles fueron los distintos... El histórico Juan Cabedo. Ahí procesos. tenemos un pequeño tape de imágenes de las Islas Malvinas. Que bueno, yo no quiero spoilear, porque aparte ya le vamos a chupar un poquito de las medias a Juan Cabedo. Explica muy bien, habla muy bien. Es un gran columnista, es bastante entretenido y creo que te estoy decorando mucho como un árbol de Navidad. Demasiado. Y me gusta que mencionaste la palabra árbol, porque ahí estamos viendo paisajes de las Islas Malvinas. Está todo pensado, ¿no? ¿Sabían que no hay árboles en las Islas Malvinas? Vemos. No hay, ¿Es por el frío? por el frío. No hay ni un árbol. No crecen los árboles. Es imposible, claro. Exactamente. Y eso nos hace pensar que hay un montón de cosas que no sabemos sobre las Islas Malvinas. Sabemos mucho quizás sobre, o escuchamos muy seguido hablar de la guerra, ¿no? Que es quizás el hito más importante y más reciente que tenemos sobre historias de soberanía, ¿no? En el Atlántico Sur, pero hay otras historias, además de la guerra. Y un poco esa era la idea de la columna de hoy, hablar de momentos y hablar de soberanía en el Atlántico Sur, de momentos de resistencia, de momentos... Perdón, discúlpame. Mencionás la soberanía y hoy justo cuando venía para acá veía también lo que está pasando con YPF. Sobre el caso YPF, que es totalmente ilegal lo que se está pidiendo desde ese lado, y qué importante es cuidar lo nuestro. Es que, bueno, si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a cuidar, no? Nah, claro. Y hoy justo trajiste el Atlántico Sur. Exactamente. Ahí hice una especie de banner medio rari. Ahí va. No, pero está Te quedó bien. divino. Le puse unos pingüinos porque a mí me gustan los pingüinos y me parece que ellos resisten bastante y están en el Ajá. Atlántico Sur. Así que, bueno, hoy voy a traer 3 historias de resistencia y de soberanía en el Atlántico Sur. Les quise poner así nombres medio cinematográficos. Ahí, El gauchaje contra el imperio. el gauchaje contra el imperio, Balleneros del Mundo, únanse, y los trapos malvineros. Esos son- Balleneros del Antes- Mundo, únanse, nombre de banda indie. No, sí. Probablemente. Los trapos malvineros. También podría ser. Somos malvineros. Bueno, vamos a empezar hablando... Perdón, igual antes quiero reconocer que nuestra producción es totalmente lo contrario a los pingüinos, porque yo veo que acá tienen bolsa de agua caliente, o sea, Sí, acá- combatimos cero el invierno, no nos bancamos para nada, Bueno, pero pero resisten de todas maneras, porque están resistiendo Resistiremos. venir a la mañana acá de alguna manera. Hace mucho frío, estamos en medio está terrible. temporada de clima de Atlántico 1 Sur. grado hacia... No iría al Atlántico Sur en este No, momento, no, pero yo tampoco. podemos hablar. Podemos hablar. Vamos resistiendo. Vamos Juan. resistiendo. No, quería empezar hablando un poco de si se quiere, antes de meternos en estos 3 momentos, un poco de los momentos previos a la ocupación británica en Malvinas. Que no se sabe mucho. El otro día justo había ido a un museo y mostraron un mapa viejo, tenemos un mapa por acá, de lo que era las primeras representaciones Estamos del hablando Atlántico Sur. de la primera ocupación. Claro. Bien. ¿Qué pasa? Malvinas y toda la zona del Atlántico Sur siempre fue un punto estratégico muy importante para todo el mundo, para todas las potencias mundiales. ¿Por qué? Porque es un paso bioceánico, no hay muchos en el mundo. Y si ustedes se fijan, las potencias siempre tienen presencia en los pasos bioceánicos. Bueno, Magallanes fue la primera persona en circunnavegar el globo y lo hizo a través del estrecho de Magallanes, muy cercano a las Islas Malvinas. Entonces, muchas potencias extranjeras siempre quisieron tener presencia ahí, no solo Gran Bretaña, sino también Francia, España e incluso Estados Unidos. Quizás, bueno, obviamente no estamos tan al tanto de eso, porque lo de Gran Bretaña siempre fue más fuerte que de estas otras potencias, pero, por ejemplo, la primera población en Malvinas es de los franceses. Los franceses son los primeros en establecer un fuerte en Malvinas en el siglo XVIII, o sea, en momentos que Claro. Malvinas era controlado por la corona española. Ujú. Así que, nada, ese mapa muestra un poco quizás... Es muy increíble, Juan, esa zona del país. También, yéndonos también para Tierra del Fuego, el famoso fin del mundo. Lo que decís vos, yo tuve la posibilidad de este año de ir para Ushuaia, estar muy cerca ahí del estrecho Magallanes. Es más, le saqué un screenshot a mi Google Maps porque dije, loco, estoy en donde Me se caigo del termina. mapa. Se terminó. Pero, y escuchás muchas historias, escuchás cómo las primeras personas que arrancaron a hacer civilización ahí, que encima...
qué ganas, loco. Porque si hoy hace Total. frío con el calentamiento Imagínate. global, no me imagino Pero que encima en la ese gente que estaba entonces. empezando civilizaciones ahí. Bueno, los franceses seguro fueron con una mirada estratégica, pero digo, gente que se va a instalar ahí, que dice me voy a vivir al culo del mundo. Se dice que ¿Por los qué? fundadores del Team Invierno empezaron ahí. Bueno, puede ser. No, quería empezar con este mapa un poco para traer Sí, esto a cuento un y poquito de hablar. contexto. Exacto, este mapa es de 1500 del siglo XVI, o sea, ya se dan una idea de lo antiguo y desde hace tanto tiempo se sabía que las Islas Malvinas estaban ahí. Recordemos que las Malvinas no tuvieron población autóctona porque, bueno, quedaban a 400 kilómetros del continente. Claro. Tierra del Fuego sí, estaba poblado por diversas etnias, las Malvinas no. Pero bueno, un poco como momento anterior, si se quiere, a la ocupación británica. Y bueno, vale destacar que la Argentina, desde su independencia, toma posesión de las Islas Malvinas y en la década de 1820 se funda una comandancia política y militar en Malvinas, al mando de Luis Bernet. Quizás les suena el nombre de Luis Bernet o lo habrán escuchado en algún momento. Tenemos una foto ahí. Mirá, te banqué con Magallanes, con Luis Bernet. No, Bueno, bueno, yo pero- soy sincero y. Está bien, está bien. De los momentos históricos de las Malvinas, este es Luis Bernet, exacto, era alemán. Qué y caripela, era ¿no? Dicen que se comerciante. parece a Belgrano y a Diero. Bueno, tiene cara medio de prócer. Era comerciante y él instaló justamente en este lugar donde los franceses en 1760 más o menos habían fundado un pueblo. Instaló su casa, se mudó con su familia, tuvo una hija en Malvinas, o sea, estaba embanderado con la causa y él tenía los derechos de explotación comercial en las islas. Ay, bien. Recordemos las Islas Malvinas y las otras islas del Atlántico Sur, la principal actividad económica que se realizaba era la pesca y también todo lo que tiene que ver con, había foqueros, caza de focas, focas. la grasa de las ballenas, el aceite de las ballenas, que en el siglo XIX, imagínense, momentos que no existía la electricidad, era algo muy valioso porque vos necesitabas luz, vos necesitabas un montón de combustible y eso se obtenía a través de la caza de estos animales que tienen muchísima grasa, por algo pueden vivir en esas latitudes. Dato totalmente de color cuando fui para Ushuaia, porque bueno, ahora te vas a tener Está que bien, bancar que yo me te voy a encanta, me estar encanta. ahí Hay que hacer Porque pinchando y cuando soberanía. yo fui a Ushuaia, los principales personas, y yo igual me voy a remontar antes de los Sí. primeros indígenas, si Sí, se les puede decir así. los Selknam, los Onas. Total, utilizaban las grasas de las ballenas o de los animales para cubrirse ellos mismos. Exactamente. Ellos sí. estaban cubiertos de grasa, de sangre, de piel, de todo lo que puedan, Ay, ya. porque no podían resistir esas no. temperaturas extremas. Claro, y aparte vos ves las fotos o los dibujos que hacen de estos primeros, los pobladores autóctonos, iban descalzos algunos, hacían fuego en sus propias canoas. Bueno, nada, increíble. una locura. Pero bueno, pasando si se quiere, al primer hito, que tiene que ver con Luis Bernet, vamos a hablar de esta primera acto de resistencia, si se quiere, que es el gauchaje contra el imperio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? 1829, Luis Bernet se instala en el Atlántico Sur, en las Islas Malvinas, y bueno, comienza a desarrollar esta explotación comercial, ¿no? Ujú. Tenía ganado, había más o menos unos 200 habitantes en las islas, pero ¿qué pasa? Ahí el gobierno argentino empieza a decir... En las bueno, Islas Malvinas, perdón, sobrevivían vacas, chanchos. sí, había ganado cimarrón. ¿Por qué? Porque habían traído ganado, chanchos no, vacas en Ok. general, y sobre todo lo que más hay en Malvinas son ovejas, que al día de hoy, si se fijan, la Claro. bandera británica de las Malvinas, de las Es Falklands, con una oveja. tiene una oveja. O sea, ellos lo más que Bien cheap. usan son ovejas, y imagínate con el frío también Claro. tiene La sentido. lana. Bueno, Luis Bernet se instala ahí, empieza a explotar comercialmente y parte de las tareas que le exige el Estado argentino es que haga cumplir la ley argentina. Entonces, no cualquiera podía ir y depredar los recursos sin pasar por su autoridad. ¿Qué pasa? Un barco estadounidense, por eso les digo que también hay otras potencias que no son solamente el Reino Unido que se mete acá. Un barco estadounidense, los barcos estadounidenses que explotaban comercialmente la zona no estaban muy contentos con eso y realizan un ataque al pueblo que en ese momento se llamaba Puerto Soledad. Y, ¿En qué año para...? ¿en qué esto año es en estamos 1831. hablando? Bien. Fines de 1831, principios de 1832, se realiza un primer ataque, propiciado por los estadounidenses. Y bueno, Luis Bernet sofoca un poco esta rebelión, va a Buenos Aires con parte de los tripulantes estadounidenses que habían sido, bueno, detenidos.
Y mientras no está, se realiza otro ataque, mucho mayor, donde se destruyen parte de las instalaciones del pueblo. Parte de la población se va y esto deja todo preparado para que el año siguiente, en Una nueva 1833, civilización. vinieran los británicos al mando del HMS Clio, un barco tremendo. Y Malditos. bueno, Acá Bernet, donde se borra el mapa. acá Bernet queda en Perdón. en Buenos Aires, nunca vuelve a las Islas Malvinas, el que había hecho una casa, había creado las primeras construcciones importantes en Malvinas, nunca puede volver y a partir de ahí los británicos realizan esta invasión, sacan a todos los... Pero te puedo preguntar algo, sí. Juan. No sé si me estoy mandando alguna cagada con respecto a esto, pero yo estoy leyendo acá Luis Foto Bernet 10 pesos. ¿Estoy Bueno, spoileando no, o estoy retomando un poco para atrás? podemos tener, ahí tenemos un vale de 10 pesos. ¿Por qué? Porque con esta moneda se pagaba a los trabajadores de las Islas Malvinas. Y Que justamente esto lo daba Bernet. Bernet, ¿por qué? Porque la plata que acuñaba la Confederación Argentina no llegaba a las Islas Malvinas, entonces este era una especie de vale. Y justamente con este vale empieza esto que yo les digo de el gauchaje contra el imperio. Él ¿Por se qué? hizo su propio dinero, es un capo. Es un capo, y lo sí. fueron a sacar. Exacto. Bueno, Es más, ni su propio dinero, un vale que Un vale, vale claro. por la plata de Argentina. Exacto. O sea, bueno, dentro de todo no me está saliendo la palabra, ¿Qué te pasa? se apropió, ahí está, sí, se tal cual. apropió bastante bien. Entonces, bueno, lo sacan a Bernet del mapa, vuelve a Buenos Lo Aires. sacan a Bernet del mapa, estamos a principios de 1833. ¿Y qué pasa? Los británicos, si bien quitan la bandera argentina, el gobernador que había quedado en ese momento, que era Pinedo, que tenía una goleta para defender las islas, se ve completamente arrinconado por la flota británica, que era mucho mayor, y parte para Buenos Aires, o sea, se rinde sin pelear. Bueno, lo que pasa es que los británicos ni siquiera dejan el barco o algo, no, ellos dejan hablado a parte de las personas que iban a seguir viviendo en Malvinas. que iban a seguir viviendo en Malvinas y le dicen, bueno, a partir de ahora la bandera que tenés que izar cuando venga un barco es la británica, no la argentina. Y quedan pocas personas, de las 200 estas que decíamos, quedan menos de 50. Y entre ellos, bueno, las personas con mayor poder era un almacenero irlandés. Ahí va. Acá tengo el apellido porque... De Antes almacenero, literal te de vendieron una almacenero tierra por una pasó vaca. Exacto. a ser alcalde casi. de Exacto. Malvinas. William Dixon, de origen irlandés, a este muchacho le dejan el encargo le dejan una bandera británica y le dicen que cada vez que se acerca un barco tiene que levantar la bandera ¿Y él británica. ¿Lo acepta? Lo acepta porque era irlandés, imagínate. Yo por un momento imaginé. no, que dijo, no. La Incluso- sangre argentina. Matthew Brisbane era otro Ahí va. de los tipos que empezó a cobrar poder y quedó como al mando de todo lo que había sido de Bernet. Bueno, lo heredó este tipo que había sido amigo de Bernet, había vivido en Malvinas y se queda como, comercialmente revisando que todo se cumpla. Justamente los trabajadores que habían quedado en Malvinas, que en su mayoría eran gauchos y charrúas, o sea, gente con valores, si se quiere, mucho más criollos y no tan asociados a la cultura, corona o a la claro. cultura británica, bueno, empiezan a sentirse descontentos. ¿Por qué? Porque les prohíben directamente volver al continente, las tareas empiezan a ser mucho más exigentes de lo que venían siendo bajo la comandancia argentina. Uy, Y odio. se deja todo. Aparte, había muy poca gente. Pensemos que antes había 200 personas, ahora había Hay menos 40. de 50. menos Cada de tanto 50. se iban parte de estas personas a hacer expediciones a buscar focas, a buscar Y algunas por ahí ballenas. no volvían. Exactamente. Entonces, en un momento de debilidad, Era el agarran. plantel de un equipo. Era muy poca gente, imagínate, completamente Todo desolado. fútbol. Estaban para formar un partido, un equipo de fútbol. Claro. Y Y un ahora partido. entra nuestro protagonista que es el Gaucho Rivero. Tenemos ahí una pequeña ilustración. Y el Épico. Gaucho El Rivero. Gaucho Rivero. ¿Cómo con esto nunca se hizo una película totalmente de Se ciencia tiene que ficción? hacer una película de... Al menos, ¿no? Es épica esta imagen. Ya tenés la portada hecha. Sí, Sí, ¿no? ya tenés Gaucho el banner Rivero. hecho. El Gaucho Rivero lo apodaban Antuk, porque se llamaba Antonio Rivero, los ingleses lo apodaban Antuk, y se hizo amigo, es una pésima manera de escribirlo, pero con otros 7 gauchos inician una sublevación. Estilo Los Vengadores. Estilo Los Vengadores. Piensen que Malvinas, en ese Sí, momento que era- Puerto Soledad, eran un par de casas, no mucho más. Claro.
una mañana que parte de la guarnición que tenía los fierros se fueron a buscar focas y ballenas. Antuk y sus hombres, Antonio Rivero y sus hombres, matan a William Dickinson, que era el almacenero que tenía el poder. Y también lo matan al otro muchacho que me olvidé el nombre. Acá, Matthew Brisbane, que también era el heredero de Burnett. Bárbaro. Y bajan la bandera británica y alzan la Argentina. El terror se cundió por todos lados de la isla. Muchas personas decidieron irse de Puerto Soledad, que era como el lugar donde estaban mejor, había más construcciones, etcétera, y se van a una isla cercana del archipiélago. Y durante casi 9 meses, los gauchos toman el control de la isla. Eran muy pocos. Claro. Estaban esperando, o se dice, hay mucho revisionismo histórico con la figura de Rivero porque en ese momento era visto como un indio, como alguien que, imagínate que las crónicas que llegan... que versiones debe haber Sí. miles, ¿no? Y se lo empieza a tomar o a rememorar mucho en el siglo XX y en el siglo XXI con el revisionismo, y se lo empieza a ensalzar la figura. No hay muchos datos certeros de cómo fue esta colonia. Incluso está discutido si realmente ondeaba la bandera argentina o no en ese momento. Algunos dicen que no, que simplemente estaban... Simplemente tomó la isla. Claro, sin banderas. estaban hartos por las condiciones laborales y dijeron, nosotros no queremos que nos gobiernen esto, chao, no por una cuestión patriótica. Qué lástima que no se hayan organizado entre más y hayan dicho, no Es se que no había asusten. más. No, boludo, pero Eran muy los pocos. pocos que habían se fueron. Y si a esos poquito más también los recauchutabas y decías, che, pare, porque todo esto es un plan simplemente porque no nos bancamos más a los ingleses, pero entre nosotros no nos vamos a discutir, muchachos, somos lo que somos los que estamos, banquemos acá. Los principales orígenes del sindicalismo, ¿no? Se podría decir, tiene una cuestión muy con el trabajo y con lo laboral. Los derechos Pero laborales. bueno, en enero de 1834, esto había sido en marzo de 1833, así que les digo 9 meses, un poquito más inclusive, llegó un barco británico, el HMS Hopeful, con otros barcos. Y bueno, eran pocos los gauchos. Claro, por más que hayan unido fuerzas, igual iban a Primero perder. reclutaron a uno que sirvió como vaqueano, el resto de los gauchos se fueron al interior de la isla para resistir. No duró mucho esta sublevación y finalmente todos los gauchos fueron embarcados y volvieron al continente. Pedían la pena de muerte para estos gauchos, pero es gracioso también porque las mismas autoridades británicas reconocieron que como no era un territorio británico oficial, no podían aplicarles las leyes británicas y fueron liberados en Buenos Aires. ¿Saben? En uno de los barcos, en el HMS Beagle, uno de los barcos que llevó a Malvinas en ese momento, ¿quién estaba? Tenemos una foto de un naturalista muy conocido, Charles Darwin, capaz les suena. ¿Sabés que Juan? Lo Bueno, tengo. como tenemos la rutina, yo dije, ¿qué tiene que ver Darwin? ¿Qué tiene que en ver todo Darwin? esto? Entonces, Tenemos un retratito de Darwin ahí vos decís porque... que Darwin llegó a Malvinas. Llegó a conocer Malvinas en marzo de 1834, o sea, cuando esto se estaba terminando. De hecho, el barco en el que llega Darwin, al mando del capitán Fitzroy, es el barco que como que dice, ya está, no van a poder ni un poco más porque tenemos este otro barco también. Pero con... El famoso Fitzroy. El famoso Ahora Fitzroy, ahora sí, sí. Estoy uniendo Cabos. recuerdos. Sí, calles, nombres de calles. No, sí, hasta total, cosas que uno termina escuchando. Entonces, bueno, tenemos una foto y acá tengo, miren, un billete de 50 pesos, un poco robado, Ujú. que es el billete de Malvinas, si Hermoso. la cámara me acompaña. Podríamos hasta... De este lado tiene a las Malvinas argentinas y de este lado, ¿a quién tiene? al Rivero. Al gaucho Rivero. Qué increíble. Exactamente, quizás alguna vez tuvieron este billete en sus manos y no Sí, supieron quién justamente era el ayer. muchacho con el caballo ondeando la bandera argentina. Che, qué buen retrato ahí. No, Juancito, nunca ¿eh? le había prestado atención. Muy bien. Perdón, Exactamente, acá ¿lo dice... dice que es Rivero. Dice Gaucho Antonio Rivero, Entre Ríos 1808, Buenos Aires 1845, primer defensor de la soberanía nacional en las Islas Malvinas, recuperó la soberanía patria en el año 1833 y luchó por los derechos sociales de los trabajadores en la isla. Ahí lo tenemos. Le quedó el cuadro. Sí, ahí estoy en mi mega zoom. Bueno, se dice que Rivero volvió al continente y se alistó a pelear contra la flota franco-británica que intentó tomar poder del país en 1845 en la vuelta obligado. Dicen las leyendas, porque hay un tal militar Rivero que murió en ese combate, en el combate de la vuelta Que obligado. Es el mismo Rivero Se de las supone que es Malvinas. el mismo, no está chequeado. Pero para que sea más épico para- podemos decir que, sí. que lo podemos confirmar. Lo podemos confirmar. Así que ahí tenemos nuestra primera historia, si se quiere, de resistencia en el Atlántico Sur. Por eso me gustó ponerle Wow. el gauchaje contra el Imperio, porque, bueno, un poco de... Creo que es, Sí, se es fue así.
creo que sin dudas, más con todo el tema hoy de Malvinas, hay que hacer una película, una serie, loco. Hay que llamar a Netflix, a Amazon Prime, Algo, una el que quiera producción. poner la plata. Podemos hacer o 3 cortometrajes unidos que sean estas 3 historias que trae Juan. Vámonos de producción audiovisual, che, escribamos algo. Exacto. Y la próxima historia es, yo me gustaría titularla como Balleneros del Mundo, únanse. Y no tiene que ver Ahí con va. Malvinas, por eso Ahí va. hablo del Atlántico Sur, porque tiene que ver con otra isla que está en disputa, otro archipiélago, que es el de las Georgias del Sur. Tenemos un mapa de las Georgias del Sur. Las Georgias del Sur quedan a 1.300 kilómetros de Argentina, 1.300 kilómetros de Tierra del Fuego, o sea, mucho más alejado que Malvinas, mucho más inhóspito. Y la colonización y tres los veces más alejado que Malvinas. 3 veces más alejados, llegaron mucho después. Las personas allí, obviamente los británicos reclaman la soberanía, por eso le pusieron Islas Georgias por George, que fue uno de sus reyes, bueno, muchos reyes. Es que George. recordemos Me que todas estas islas, incluidas Malvinas, Inglaterra no jode porque son lindas y tienen buena visión, Para nada. sino que primero tener la cercanía en casi todo el mundo, porque Georgia hasta está más cerca que África, que Malvinas, y más cerca de Sudamérica, y al mismo tiempo está la Antártida. La Antártida, Que la Antártida obviamente. hoy ¿Y por qué es una un mina lugar de oro. ¿Y por qué es un lugar re estratégico para una guerra? O Súper sea, estratégico. Tipo, súper les estratégico. reconviene. Sí, sí, sí. Y ellos sí. que tienen una gran ejército marino, no sé si está bien Sí, dicho. una pero armada, una la armada más armada. importante del mundo. Totalmente. Bueno, saben que, las Islas Georgias, obviamente, la gente el primer establecimiento estable se realiza en 1904 y que fue un puesto ballenero también. El puesto ballenero más importante de las Islas Georgias se llama Grytviken. Este nombre, Grytviken, si ustedes lo escuchan, ¿qué les suena? Grytviken. ¿Cómo se Grytviken. dice? ¿Cómo se escribe? Grytviken, Grit. Grit con Y, B corta y K. Grytviken. No, ni idea. Me Parece suena medio totalmente vikingo. ¿Británico le suena? No, parece medio vikingo. Más Medio digo. vikingo, bueno. Más alemán. Vamos por ahí, exactamente. ¿Por qué? Porque Grytviken significa en noruego ensenada de las ollas. Ahí va. ¿Por qué? Porque los balleneros muchas veces eran noruegos y de los países del polo ártico. ¿Por qué? Porque eran los que se bancaban el frío, estar en una isla a 1.300 kilómetros. Claro. Ahí tenemos unas imágenes de lo que es hoy en día Grytviken en las Islas Georgias. Hoy en día no hay población estable ahí, pero a principios del siglo XX, como les decía, era muy importante la grasa de ballena y había más de 2.000 personas viviendo en esta estación ballenera. La estación ballenera, ¿quién la fundó? Un argentino. En la Compañía Argentina de Pesca era parte de las empresas que tenía Ernesto Tornquist, capaz le suena, hay un pueblo en la provincia de Buenos Aires que se llama Tornquist, hay estaciones de sí. tren. Bueno, este muchacho era empresario, puso plata para hacer una compañía argentina de pesca. Y este es Larsson, Perdón. la persona que la dominaba, que era un sueco. El Así- video que estábamos viendo eran las construcciones originales del puerto ballenero. Exacto. Hoy en día Hoy en completamente día abandonado. abandonado. ¿Ni es puestos turísticos o sí? Sí, hay gente que viene, pero digo, gente que viva permanentemente. Creo que hay 2 personas que viven permanentemente en las Georgias. Esto pasa mucho que en verano hay más gente que en invierno. Es que Suele pasar pero sí lo que hay es, o sea, vos podés contratar un crucero de los que salen de Ushuaia, por ejemplo. Hay algunos que llegan a las Islas Georgias y pasan por Grytviken, había muchos puestos balleneros en las Islas Georgias. Grytviken es el más importante y es el escenario de esta segunda historia que balleneros del mundo. balleneros del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque eran balleneros y eran del mundo también. ¿Por qué? Porque había Imagino gente. que venían todos para Grytviken. Muchos para Grytviken, muchos de Suecia, de Noruega, muchos argentinos también. Porque, bueno, imagínate, vos te ibas una temporada, quizás un par de años ahí y podías ganar mucha plata. Se pagaba bien ese trabajo. Imagínate, es un trabajo Claro, completamente. del- Si no, la gente no lo Que va era a hacer. básicamente el de Del matar mundo. ballenas y extraer la grasa para... Exacto. Perfecto. Una actividad Hermoso económica laburo. clave. Bueno, en ese momento había casi 2.000 personas viviendo en Grytviken. Acá tengo anotado, tenían 2.000. cine, cancha de fútbol, iglesia, hospital, panadería, carnicería, estación de radio, biblioteca, 3 muelles, un dique flotante y una Juan, usina 2000 me hidroeléctrica. parece un montón. ¿Para qué año estamos hablando? Ya me 1920. Hace me no tanto. parece un número gigante. Sí. Pensar que hoy en las Malvinas viven 3.000 personas. No. 3.500. Por eso, un número gigante. Primero para que sea el culo del mundo. Primero para que sea 1920. Y después para que ya tengan cine, cancha de fútbol. Bueno, la cancha de fútbol te la puedo ya pasar, pero. Fábrica de cine, bolitas. dique, sí, Tenían una fábrica de bolitas ahí en Georgia. Bueno, Bonita. estamos hoy en Grytviken, principio de los años 20. ¿Y qué pasa? Bueno, una vez más, las condiciones laborales empiezan a ser adversas. Una vez más, empiezan a haber reclamos. Por ejemplo, pasa mucho esto, ¿no? Cuando vos estás en una situación aislada, ¿no? Como trabajador, etcétera. Sí.
medio que el patrón puede hacer lo que quiera con vos porque en parte vos estás ahí. ¿A quién le vas a ir a reclamar? Claro, necesitas un barco para irte que estás a 1300 kilómetros y bueno, una serie de reclamos empiezan a impulsar y había, además de gente de Noruega, de Suecia, etcétera, había rusos. Ahí va. ¿Y qué había Son bravos, pasado son bravos. en 1917 en Rusia? Había habido la revolución bolchevique, la revolución comunista. Y estas ideas parece que empezaron a permear en los balleneros y Venían revolucionados. Venían literalmente, revolucionados. o sea, venían ya con ideas nuevas y a imponerlas, porque digo, si no había gobiernos, no había... el patrón exacto. era estilo rey, básicamente. Era todo como muy inestable, o sea, eran 2000 personas y hoy el mando lo tiene uno, pero Claro, mañana imagínate sí. que el clima laboral ahí es todo, porque si hay buen clima laboral, matamos a las ballenas, extraemos el aceite, hacemos todo perfecto. Si no hay clima laboral, se lo llevan puesto a los mismos. Es como en un barco. El motín siempre es una amenaza, porque estás solo en alta mar, se agrupan los... O sea, no es como acá que si se te agrupan los trabajadores, llamás a la policía, chao. Se terminó. No, Mira, ahí ahí- están arriba de una ballena, ¿no? Bueno, no es una ¿Qué es ballena, eso? creo que es un Ah, barco. Ok. Es una balsa. Tenía vuelta. forma. Tiene forma. Cuestión, 36 obreros comienzan una huelga de carácter marxista, escriben un panfleto que empieza con la frase balleneros, trabajadores balleneros del mundo, únanse. Y según algunos historiadores, esta historia está muy, o sea, la rescataron hace poco, no hay muchos registros. Esta fue de las primeras revoluciones bolcheviques por fuera de Rusia. Bien. Esto fue en enero de 1920 Ahí va. y duró solamente menos de un mes. Ay. No Porque pudieron convencer a los. convencieron, de los 36 que eran originalmente, llegaron a ser 200 trabajadores, rompieron maquinaria, Estamos hablando del 10% de la población. 10% de la población, rompieron maquinaria, se armaron y se prepararon porque sabían que iba a venir probablemente algún otro barco. ¿Qué pasa? Un barco arponero de los que estaba en la bahía por ahí dando vueltas, fue a Malvinas, avisó de que, bueno, estos muchachos Se se estaba estaban dando rebelando, vueltas. venían las autoridades británicas y otra vez, esta vez en el HMS Dartmouth, vino un crucero y bueno, no hubo con qué darle. Los trabajadores una vez más fueron remitidos al puerto del continente, a Buenos Aires, y allí fueron juzgados. Pero ¿quién les quita lo bailado, no? La primera revolución bolchevique por fuera de Rusia. Y creo que hasta una de las primeras Re cancheros huelgas. encima, mira, se tatuaban todos. Sí, bueno, La y verdad, bien de marinero tatuarse, la ¿no? verdad los bancamos. No soy marinero, soy capitán. Bueno, ahí tenemos la segunda historia, si se quiere, de resistencia o de soberanía en el Atlántico Sur. Y vamos a pasar a la tercera historia, que ya es más actual. Por ahora siguen ganando los ingleses. No me. Por favor. Y bueno, Bueno, igual la de Rivero tuvimos un gran superhéroe. tuvimos un superhéroe. Acá tenemos un Considero- colectivo también superhéroe. Sí, pero. La de Pero, Rivera no, es pero épica. vienen siendo La todos de River- intentos. Vos querés una victoria, me parece que estás pidiendo mucho, ¿eh? Y contra el sistema es Si hasta el día de complicadísimo, hoy ¿no? seguimos Pero- acá. Acá tenemos una A historia, que es la tercera, que yo la bauticé Los Trapos Malvineros, que habla del Operativo Cóndor en 1916. No confundir con Plan Cóndor, nada que ver. Claro, Ok. claro. Eso- Opuesto completamente. Quería aclarar eso. Estamos hablando de 1916. 1966. Totalmente- 66. entendí Mucho mal, más acá en el perfecto. tiempo. Sí, Y tiene que ver con algo, quizás nos podemos identificar más porque es algo que es más de nuestros tiempos. No requiere barcos, no requiere un montón de cosas. Bueno, ¿qué pasa en 1966? Aerolíneas Argentinas tenía un vuelo programado de Buenos Aires a Río Gallegos, un vuelo rutinario. Dato, el Diego ya tenía 6 años. El Diego tenía 6 años, exactamente. El avión despega de Aeroparque a las 12 de la noche, 12 y media de la noche, y tenía que llegar a Río Gallegos. ¿Qué pasa? A la altura de Comodoro Rivadavia, 16 personas adentro del avión se levantan, sacan armas y dicen, a partir de ahora, nosotros tenemos el control del avión. Le dicen acá me hacen la B de la victoria, eran de filiación peronista, los líderes de esta revolución. Bueno, un ¿Con qué montón. intención toman el avión? ¿Con qué intención? Con llevar el avión a las Islas Malvinas y aterrizarlo en las Islas Malvinas. Querían arrancar a hacer quilombo en las Islas Malvinas. Querían arrancar a hacer quilombos. El líder de esta sublevación se llamaba Dardo Manuel Cabo y era peronista. Por Hay si un quedaban peronista, dudas. En todos lados hay un peronista. Y Es donde hay un como- argentino, Como los de hay un Boca. peronista. Hay un sí. peronista, ¿no? Bueno, cuestión, toman el mando del avión, obligan a los comandantes a cambiar su rumbo, ir a Malvinas. Estamos viendo el recorrido del avión ahí. Más Juan. o menos un recorrido aproximado. Totalmente, Era ¿no? muy difícil, en ese momento no existían los GPS, así que imagínense con una brújula diciendo, bueno, las Malvinas quedan para este lado. Más o menos para No, acá, para y allá. Y otra cosa, al ser un avión en el 66, creo que, voy a decir algo desde la ignorancia, pero también el conocimiento, ¿no? Pero ¿qué
cómo tuvieron suerte de que el avión haya aguantado Eso, para llegar o a sea, Malvinas? se la jugaron porque Tuvieron andás que- a ver si analizaron, Sí, tipo, sí. si les daban la nafta, si podían aterrizar ahí. Bueno, ¿Dónde habrán Para mí aterrizado? la nafta es Tuvieron lo que más- bajar la altitud y poner el avión en modo reposo, no sé, nada de aeronáutica, pero por lo que leí, los pilotos hicieron un buen trabajo a la hora de calcular la distancia a Malvinas. Estuvieron sobrevolando las Islas Malvinas durante un buen tiempo porque había grandes bancos de nieve y no podían ver concretamente aterrizar. dónde aterrizar. Terminaron aterrizando, esto es tremendo, en una pista de carreras de caballos de 800 metros de largo. En el video hay un momento donde se muestra un poco cómo quedaron las ruedas del avión. Quedaron Sí, hundidas, la vimos totalmente enterradas. enterradas completamente en la Y, tierra. y podría haber salido muy mal, porque si había... Bueno, igual no, porque al ser una pista de carrera de caballos no suele haber piedras importantes, pero igualmente... Fue que un se- riesgo, completamente fue un totalmente. riesgo. en Y, ese- y salió bien. y salió bien, ¿por qué? Porque aterrizaron. Ahí está, y ahí tenemos la ahí parte de tenemos la la rueda. foto. Y bueno, los secuestradores se bajan del avión y ¿Arrancaron izan- los tiros? No, izan las banderas argentinas. Llevaban 7 banderas argentinas, las izan, que por primera vez flamean después de muchísimos años en las Islas Malvinas. Y bueno, ¿qué pasa? Llegan las autoridades inglesas, los ordenan a rendirse básicamente, los rodean y ellos dicen no nos vamos a rendir ante autoridades inglesas porque esto sería darles, reconocer su soberanía Entidad. de alguna Claro. manera. ¿Y quiénes son? Entonces, ¿qué hacen? ¿En qué? Perdón, pregunta revoluda, pero Sí. creo que nunca está de más hacerla. ¿En qué lenguaje se comunicaban? ¿Había dentro Algún de- traductor, alguien alguno? que sabe inglés, yo creo que en O el alguno avión que sabe había. español. Sí. Así se hacían. No. Argentina. Bueno. Maradona. No llegamos todavía a eso. Claro, Di Stefano decía. En ese momento empiezan a transmitir un mensaje en la radio y este fue el mensaje que transmitieron. Exactamente decía así: Operación Cóndor cumplida, pasajeros, tripulantes y equipos sin novedad. Posición, escuchen esto, Puerto Rivero, Islas Malvinas. Renombraron lo que ellos llaman, los ingleses llaman Port Stanley, como Puerto Rivero, en honor a quién, obviamente al Rivero. gaucho Rivero. Está todo conectado, parece Marvel. Me gustó mucho. Autoridades inglesas nos consideran detenidos, jefe de policía de infantería tomados como rehenes por nosotros, hasta tanto gobernador inglés anule la detención y reconozca que estamos en territorio argentino. Bueno, este mensaje... Me imagino que el gobernador inglés dijo, tenés razón. Tomá. Tomá, vaya, disculpa, estén me tranquilos, confundí. Ya nos vamos, mañana nos vamos. Bueno, este mensaje es replicado por distintas emisoras en el continente. Los medios se hacen eco de la noticia. Y bueno, los muchachos entonan el himno flameando las banderas y están más de un día atrincherados en el avión hasta que en un momento terminan aceptando un pacto, no con las autoridades inglesas, sino con el arzobispo de la Iglesia Católica de la isla, que los refugia en una iglesia católica hasta que se hacen las negociaciones correspondientes con las autoridades argentinas para traer, porque pensemos que había... ¿Inglés el arzobispo? No, creo que era argentino. En Ok. el 66. No, de origen neerlandés, mira, acá lo tengo. Rodolfo Roel. Porque pensemos que también había mucha gente que no tenía nada que ver, digamos, que eran civiles Claro. argentinos que estaban en una situación. Imagínate, vos te tomaste un avión porque tenías que ir por algún motivo arriba Claro. de Gallegos, terminaste en Malvinas. ¿Qué hago acá? Nada Yo que- tenía que ir al casamiento de mi prima. Estamos hablando en plena presidencia de Ilía. No, esto fue después porque fue en septiembre Eso- del eso- 66, fue en con plena- Onganía, dictadura. Dictadura, eso quería confirmar. Dictadura. Juan, ¿estamos en plena democracia o en dictadura? Me sonaba que era dictadura. Dictadura, exactamente. Y de hecho, bueno, finalmente los secuestradores vuelven al territorio y son condenados no por las banderas ni por nada de lo que hicieron en Malvinas, sino por secuestrar el avión. Claro. Ahí les cabe el derecho penal. Igual la condena fueron pocas, menos de 3 años estuvieron. Bueno, Eh, si vamos al grano, no es tanto. Bueno, depende, porque hubo distintas responsabilidades. Pensemos que es un grupo Sí, grande, no, sin duda, así sin que duda. hubo algunos que estuvo muy poco tiempo detenidos, otros un poco más. Horas después, la Cancillería Argentina, justamente, bueno, del gobierno militar de Onganía, dijo: la recuperación de las Islas Malvinas no puede ser excusa para facciosos. Bueno, ahí claramente no estaban del lado de los miembros del quienes operativo hayan Cóndor. tomado el avión. Exacto. Y las banderas, hoy en día, esta historia es linda, fueron recuperadas porque las banderas en ningún momento los Las ingleses nos las sacaron, por eso los trapos malvineros. De hecho, se dice que se envolvieron la ropa en las banderas para que no se las pudieran sacar.
Hay una expuesta en el Congreso Nacional. Se unieron la ropa a la bandera. Se no la bandera a envolvieron la ropa. bandera. O sea, se pusieron la bandera por cuerpo. abajo de la ropa. Ah, para que no se las perfecto, quitaran. Genial, bien. Hay una expuesta en el Congreso Nacional, en el Salón de los Pasos Perdidos. Hay una en la Basílica de Luján. Hay como distintos lugares. Distintos puntos Eran en 7 Buenos banderas, Aires. así que. Y del país. Es como una. Búsqueda del tesoro. Claro, Podés- es como una misión en un juego. Exactamente. Busca las 7 banderas de los, Ay, me los trapos encantaría. malvineros en la Exactamente. Argentina. Bueno, la historia de Dardo Cabo terminaría siendo víctima del terrorismo de Estado en 1977. Hoy en día figura desaparecido. Pero nada nos quita lo bailado, ¿no? De este tercer momento, si se quiere. Hubo un intento. Ahí tenemos esta bandera que me hace acordar mucho a la de Iwo Jima, que es la bandera de los yankees, ¿viste? Levantando Ahí va. en Japón. Tiene un aire ahí Tiene medio. un aire porque está inclinada. Sí, lástima la definición. ¿Sabes No, qué no había pa- buenas cámaras en ese ¿Sabes qué momento. pasa, Juan? A nosotros nos falta por ahí darle más propaganda, Más darle marketing, más ¿no? fantasía Sí. a nuestra propia historia. Sí. Yo tuve la oportunidad de visitar el monumento que vos mencionás sobre la bandera de los yankees en territorio japonés. Sí, un donde marketing hay- increíble, ¿no? No te miento, y te la cuentan real la historia. Eran 7 o 6 soldados para levantar una bandera por todo lo cansado que estaban y el viento. buenísimo. Nosotros, Son los loco, genios tenemos- del marketing. Creo que hoy hay que empezar una campaña donde Sí, hay sí, que es más eso empezar que otra a... cosa. Hacemos la serie de la Gaucho Rivera. Sí, empecemos con la peli, al menos la peli. Sí. Bueno, Perdón, la escena esta del avión. Es muy buena. Y ahora aterrizamos en Malvinas. Alta escena sería Hasta para una me hay película. una imagino- serie de encuentro del Operativo Cóndor. Bien. La pueden- ¿Actuada? creo que está en YouTube. Sí, actuada. Hasta podemos- Es medio documental, digamos, no es Bien, tan ficcionada. claro, Lindo, claro, lindo claro. igual. Pero bueno, Juan, principalmente gracias por estas 3 historias totalmente Pero pará, épicas. ¿terminaste ya? No, Sí, terminé pero las 3 historias eso, épicas, eso. pero vamos a tener una entrevista ahora y para hablar con nuestro entrevistado, que tiene que ver con la temática que venimos hablando, Malvinas, me imagino. Malvinas, exactamente, soberanía en el Atlántico Sur, tenemos un clip que salió en 2012 en la previa a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. No sé si lo tenemos ahí al clip para mandarlo. Que nos va a poner un poco en contexto de quién es el entrevistado. Exacto. Bien. Y, vamos a hablar de cómo se realizó este rodaje que es filmado, vamos a spoilear un poco, en las Islas Malvinas. Entonces vamos a ver un spot previo a los Juegos Olímpicos 2012 que se hacía en Inglaterra. Exacto. Detalle creo que no menor a mencionar. No. Sobre un deportista argentino. Sobre un deportista argentino, no sé si... ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo tenemos? Ahora sí. Pongámoslo, por favor. Estaba tratando de estirar, ¿viste? Un poquito. Sí. Con sonido. Fua. Bueno, ahí estaba el clip que cerraba con la frase: para competir en suelo inglés, entrenamos en suelo argentino. Y Es increíble. es una gran frase, la Me verdad. emocioné. Es emocionante el video. Y tenemos el lujo de tener al protagonista del video. A ver. A Fernando Silverberg, jugador de hockey sobre césped. Fernando, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día, ¿cómo va? está, Fernando? Un gusto y primero muchísimas gracias por estar con nosotros en Vamos Viendo hoy, 2 de julio. No, muchas gracias a usted por la invitación, por supuesto. Bueno, ahí lo tenemos a Fernando. Bueno, antes que nada quería preguntarte cómo fue la idea de este video y cómo terminó saliendo.
Bueno, la idea fue totalmente distinta a lo que terminó saliendo en realidad. O sea, la propuesta vino desde el lado del Comité Olímpico y era una idea que iba a ser una pieza para una cadena de televisión deportiva, Teis Sport, que Tenía. era jugar un poquito con el folclore del deporte y viniendo este evento tan importante en Inglaterra, y surgió la posibilidad de dar un mensaje como eh, diciendo lo que sentimos todos los argentinos, que las Malvinas son nuestras, y era algo, nada, amistoso, pero dejar una bandera o el mensaje ahí instalado. La realidad es que eso cambió completamente el tono del mensaje o la intención, porque no terminó siendo para TIC, sino que lo termina adquiriendo el gobierno nacional de Cristina, y pasó a tener, en lugar de un matiz deportivo dentro de la rivalidad que todos ya sabemos, pasó a tener un mensaje totalmente agresivo y mucho más político que lo que tenía el mensaje en sí, la intención en sí. Claro, o sea, como que una cosa es quién firma el video, siempre, digamos, tiene importancia, y al momento de firmarlo el Estado argentino cambia un poco la perspectiva de la intención original con la que había sido grabado el video, algo así podríamos decir. Sí, sí, incluso, o sea, no solo fue la firma que lo firma Presidencia de la Nación, sino que en ese momento, en paralelo al lanzamiento del spot, hubo enfrentamiento desde el lado de Cancillería contra el Premier inglés, Claro, o sea, o sea, hubo hubo acciones todo diplomáticas de por medio, digamos. claro, hubo todo un contexto donde esto entró en la bolsa de una postura de gobierno, y no de algo relacionado con los Juegos Olímpicos, o sea, algo que el Comité Olímpico protege mucho, que es la no política en el deporte y demás. Claro. Esto terminó rompiendo todas esas Ok. barreras y dándole un matiz donde el objetivo del spot pasó a ser político y no dentro de lo que era el ámbito del deporte, que era la intención. Claro. ¿Cómo está Fernando? Acá Federico te habla. Un gusto, estoy escuchando Federico, un atentamente gusto. la respuesta. Mencionás que es un mensaje agresivo. Yo por ahí lo llevaría para el lado de justamente como lo decís vos, que el principal objetivo es enfocarlo para el ámbito del deporte, de cómo un argentino se toma cada deporte que realiza. Obviamente, bueno, el principal que se nos viene a la cabeza es el fútbol, pero cada argentino que hace cada deporte lo toma con una pasión, que ahí es donde lo quiero llevar y conocer tu opinión. Por ahí, no sé si el mensaje es agresivo, sino es totalmente pasional. Es el fuego sagrado que llevamos dentro. Sí, a ver, Sí. hubo un montón de situaciones que lo convirtieron en un mensaje confrontativo, o sea, de la búsqueda de algo particular que no era la intención del mensaje. En primer lugar, te cuento un poquito rápido cómo Sí, fue el obvio. armado para que entiendas cuáles fueron algunos errores que también hicieron que termine siendo un mensaje agresivo y no con el tono que era la idea. Cuando a mí me lo convocan, obviamente, cuando veo que es para TIC, que me lleva gente del Comité Olímpico, no vi ningún tipo de confrontación ni ningún tipo de conflicto, porque estaba dentro de lo que era el ámbito del olimpismo. ¿Cuál era el Cuando mensaje yo, principal ese que proponían? no, es lo que dice la firma del anuncio, que decía: para competir en suelo inglés, entrenamos en suelo argentino. O sea, Bien, claramente a mí me daba orgullo dar ese mensaje, y que me hayan elegido como deportista que iba a participar en los Juegos, como para poner ese sello en la participación. Pero cuando se da la producción del spot, a mí me llevan a Malvinas, eh, medio camuflado en la carrera de una maratón que se hace todos los años en Malvinas, ¿no? No dicen que vamos a filmar un spot y demás, va como camuflado. Cuando, cuando llegamos allá, ya nos advierten como que había un clima hostil, Claro. en cuanto a la llegada de los argentinos a Malvinas, ¿no? Nos meten en una habitación, apenas bajamos el avión, a 5 o 6 argentinos, más algunos atletas excombatientes que habían ido a filmar, a correr la maratón, y ya nos advierten con: no se pueden poner banderas argentinas, ningún símbolo de Argentina, porque la gente del lugar se lo podía tomar a mal. Ya innecesario, porque
era un evento donde iba a correr gente de todo el mundo, Claro. con lo cual no tenía, era innecesaria esa advertencia. Eh, cuando se da que se termina de filmar el spot y demás, TIC dice que no lo quiere usar para la promoción de los Juegos Olímpicos porque iba en contra de su mensaje, que había un vínculo con la embajada de Inglaterra porque transmitían Wimbledon y demás, entonces que preferían bajarse. ¿Sí? Entonces, ahí surge la posibilidad de que la agencia se lo ofrece al gobierno y cambia completamente el contexto. Eh, entonces ahí es como que el mensaje que iba a ser deportivo dentro de lo que era el folclore del deporte pasó a ser político completamente y ahí cambió todo la esencia del sport. Igual quizás también fue política la decisión que tomaron desde los Juegos Olímpicos desde los Juegos Olímpicos, desde perdón, Teis Sport. desde Teis Sport no tomar este spot. Digo, ellos tampoco se quisieron quemar y fue el gobierno quien lo agarró. Para mí el mensaje sigue siendo claro y sigue siendo el mismo igualmente, igual de valioso, ¿eh? Como que se entendió súper bien. Yo, antes de conocer esta historia, igual me pareció que no era agresivo, pero que era como una forma de plantar bandera. Totalmente. El tema fue, cuando a mí me llevan a la isla, resulta que por esto de que era todo medio camuflado, no había gente de la agencia, de la productora que iba a filmar. A mí me encuentra una persona que venía desde Estados Unidos, una productora americana, que ni sabía quién era yo, ni Claro. sabía qué era lo que se iba a filmar. Claro. Eso ¿Sí? te quería... Porque era todo... Discúlpame, Fernando, para ese lado quería ir. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo te filman? ¿Cómo fue la producción del spot? Estaría bueno que repasemos un poco todo eso. Es que a eso iba. O sea, cuando llegamos y no había nadie, me buscan y me dicen, ¿vos sos Fernando? Sí. Yo viajé con otros 3 chicos deportistas porque había posibilidad de hacer 2 versiones. Que salgan distintos deportistas en distintas escenas, donde yo era uno de ellos, o la segunda versión, que es la que termina siendo al aire, que yo solo era el único protagonista del spot. Porque por ahí yo tenía ya antecedentes olímpicos y los otros chicos eran deportistas amateur, incluso de deportes que no participaban en los Juegos. Entonces se filmaron las 2 alternativas, terminó saliendo la que yo era protagonista. Pero lo gracioso es que esta productora americana no sabía que íbamos a filmar. Y nosotros tampoco viajamos con nadie de la productora que tenga ni un guión ni nada como para hacer el spot. Entonces, agarré yo con la productora americana y dije, bueno, vamos a hacer escenas por toda la isla, distinto tipo de escenas, y después que la editen y armen el spot que crean conveniente. Claro. O sea, así de imprevisto. Claro, de imprevisto fue todo. Claro. Fernando, Claro. quería preguntarte también, esto me llama la atención que le decís lo de camuflado, etcétera. Creo que todos los argentinos siempre en algún momento fantaseamos con cómo es Malvinas o viajar a Malvinas. Y nada, quería saber qué te había pasado, qué sensaciones habías sentido al ir y nada, también esta hostilidad que comentabas, ¿cómo lo viviste? Muy fuerte la realidad, y te soy honesto, yo antes de participar en este spot no tenía un gran sentimiento o conocimiento de cuál era la situación, por no ser contemporáneo, por ahí no tener entorno, familia ni nada que haya tenido algún tipo de participación. Entonces la realidad es, y aparte había vivido mucho tiempo afuera, Claro. con lo cual no era algo que yo tenía muy impregnado en cuanto al conocimiento y todo eso. Claro. Me cambió completamente, porque en esa carrera que se hacía para camuflar la participación del spot, fuimos con chicos excombatientes que conviví toda la semana, porque en ese momento vos podías viajar un lunes y hasta el otro lunes no podías volver, no tenías vuelos diarios como para ir, filmar 2 días y volver. Entonces, durante toda la semana convivimos con chicos, con excombatientes, y que, claro, en esa convivencia contaban un montón de situaciones que para ellos era la primera vez que volvían a la isla después del conflicto, y era muy fuerte, y contaban historias muy fuertes de cuando iban al monte, cuando esto, cuando lo otro,
y a uno se le ponía la piel de gallina porque lo estaba viviendo en primera persona y en el lugar realmente de los hechos, ir a visitar Darwin, ir a visitar un montón de lugares donde, claro, ya te das cuenta cuál era el conflicto y lo empecé a vivir de otra forma, Me pero imagino muy que fuerte. me imagino que te sirvió muchísimo para implementar las escenas. Aparte, lo que vi yo en el spot recién cuando lo veíamos, es que hay muchas escenas literalmente de tu rostro, de escenas donde sentís el suelo, que lo agarrás, en un momento te caes. Por un lado cuando dijiste lo de la producción norteamericana, por un lado dije, claro, por eso esa Se ve. esencia de superhéroe, esa esencia de levantate, seguí, pero al mismo tiempo digo, ¿qué te No, influyó? no ¿Qué? hubo nada de eso. No, o No, sea, por eso, el de la productora estaba parado con la camarita y me claro, seguía. claro. O sea, todo. Y Por yo eso no te soy digo, actor tampoco como no, para por estar eso. protagonizando el personaje. La pregunta era, Mucho de eso, la pregunta, discúlpame, era, ¿qué tanto te influyó lo que te comentaban tus compañeros excombatientes al momento de actuar? mucho, mucho, mucho. O sea, en muchas escenas algunos nos acompañaban porque venían para acompañar nada más, porque no teníamos mucha actividad para hacer durante toda la semana. Entonces nos acompañaban y en el viaje en la camioneta hasta el lugar donde se iba a filmar, te iban contando, ¿no? Acá pasó esto, acá pasó lo otro. Y me queda patente y me pone la piel de gallina en esa escena donde estoy simulando las flexiones y cuando apoyo la cara Uf. me nació realmente darle un beso a la arena, no sé, o sea, fue realmente lo que decís vos, ¿no? La influencia o el sentimiento y tantas cosas que se te pasan por la cabeza, de que yo en ese momento cuando los chicos me contaban las historias, estaba hablando con personas de 40 y pico, o sea, gente grande, pero ellos cuando te contaban la historia, uno en la cabeza se ponía a pensar que cuando lo vivieron, 30 años atrás, el momento que se filmó la publicidad, eran chicos de 18 años. Claro. Sí, Entonces, es muy fuerte. Eh, claro, eso era lo que tenía el impacto, de vos decís, no eran soldados profesionales preparados que fueron y tuvieron esta trágica experiencia. O sea, fueron chicos prácticamente de un día para el otro y nada, entonces tenía una dimensión me impactó de una forma que creo que en muchas o en esas caras que se ve de primeros planos, creo que es imposible esconderlo. Se podría decir entonces que toda esa pertenencia que no sentías para con Malvinas, te la pudiste traer o llevar de ahí una vez ya habiendo grabado el spot y habiendo escuchado todas estas historias, ¿no? Quería saber, curiosidad, si en algún momento no se les dio por querer plantar ahí un simbolito argentino, dejar la huella antes de irse. No, por un lado, porque nos habían advertido mucho de cualquier tipo de cosa. Sí fuimos a ver en un lugar donde habían derribado dos helicópteros argentinos y me traje unas cuantas piezas de los helicópteros. Mira. No sé si estaba permitido o no, pero me las No traje. suena muy legal, pero Y no importa. Está muy sí, bien. no importa, o sea, era tener algo y en realidad se lo terminó obsequiando a excombatientes que después de eso empecé a visitar y a tener las ganas de contactar y demás, que me nació también por esa participación, ¿no? Y también fue lindo poder darles como un obsequio de algo de recuerdo o de traerlos de allá, que más allá de un pedazo de metal o lo que sea, tenía un valor simbólico enorme, tanto para mí por haber estado, como para ellos por lo que significaba, ¿no? Total. Fer, te hago una pregunta donde si no la querés responder estás totalmente me lo decís y no hay problema. Me imagino que cuando salió el mensaje y vemos la connotación que tuvo, quiero preguntarte si estuviste conforme con respecto a cuál fue el producto final y si recibiste alguna connotación negativa, porque imagino que millones de personas allá te dijeron muchas gracias por homenajear, pero ¿alguien te dijo realmente, che, no me gustó, no me parece? Eh, a ver, sí, te contesto, pues no hay ningún Por la problema, o duda, sea, no, por si no te querías mojar, por eso. no, a ver, si me animé o lo hice con orgullo participar en algo fuerte, porque más allá, yo antes por ahí no conté algo, o sea,
había dicho lo de que tuvo un tono agresivo, fue por esto de que te contaba, de que no había un guión, sino que yo simplemente iba y se hacían escenas en distintos lugares, y por ahí por ignorancia cometo el error, si miran el spot, en un lugar que hay como un escalón y yo subo, bajo, que se ven los pies nada Sí. más, es un monumento de caídos ingleses de otra guerra. ¿Sí? Ah. Entonces queda, o la prensa británica usa eso, y yo tengo la imagen de varios diarios de Inglaterra que dice, Silverberg baila sobre nuestras tumbas. Claro, eso sí queda más fuerte que el mensaje Claro, final, entonces, quizás, sin esa data. claro, sumado a este reclamo político de la forma que tenía el gobierno, ha sido un poco en unas reuniones, el canciller discutiendo en tono fuerte, más eso, más un montón de cuestiones, a eso decía con que se terminó tomando como un tono agresivo. Claro. Ok. Eh, con respecto a lo que me decías recién, lo único que me molestó es que algún miembro del Comité Olímpico hizo el comentario como, no, que ahora por este spot los deportistas iban a tener más presión y demás. Y me pareció una aberración. Sí. Por el lado de decir presión tuvieron los chicos de 18 años que fueron a la Claro. guerra. Claro. Los deportistas somos privilegiados de poder entrar cada uno en su deporte con la remera argentina y escuchar el himno antes de cada partido y termina y volvemos a la casa calentito con la familia. Y presión yo lo entiendo como que es otra cosa, y la verdad es que en un momento iba a confrontarlo, iba a salir a exponer eso, y después dije no, era darle demasiada importancia a algo que no lo tenía a parecer, y preferí llamarme al Y que silencio y ya estaba dejar que... siendo comunicado en el spot. Sí, totalmente. Aparte tuvo una trascendencia muy, muy grande y global. O sea, me acuerdo cuando se transmitió el spot, fue en cadena nacional prácticamente, en casi todos los canales al mismo tiempo, y al otro día me estaban llamando amigos que he competido con ellos o contra ellos, de Inglaterra, de Australia, de Nueva Zelanda, de Bélgica, o sea, tuvo una repercusión Claro. global mucho más grande de la que a priori pensamos que podía ser un spot dando un mensaje de que las Malvinas eran nuestras, nada más. Claro. Fernando, para ir cerrando un poco la nota, quería volver a este sentimiento argentino de viajar a Malvinas y eso, que cierres la nota con alguna reflexión sobre qué es para un argentino viajar a Malvinas. Mirá, la mayor reflexión me quedó justamente por esto de que yo antes no tenía mucha influencia o mucho conocimiento, y la reflexión más grande es qué pena que no se le dé la importancia que tiene realmente, ¿no? Porque todo el mundo el 2 de abril hablamos de Malvinas, todo, en muchos lados vos ves los clubes de fútbol el escudito de Malvinas, Sí, los autos, en todos lados, pero ¿cuánto realmente lo sentimos? ¿Cuánto realmente respetamos? ¿Cuánto realmente valoramos o reconocemos a la gente que realmente tuvo el padecimiento de participar en esa guerra? ¿Cómo quedaron después sus familias? En eso siento que somos berretas como país, ¿no? Me parece que si bien todos tenemos ese sentimiento, y creo que no va a haber un solo argentino que diga, no, sí, las Malvinas somos argentinas, son argentinas, pero realmente mi reflexión es, realmente la gente que estuvo involucrada realmente tuvo la compensación que corresponde como sociedad. ¿Qué hicimos? O sea, claro. ¿qué hacemos cada vez que nos cruzamos a un excombatiente, sea en la calle, lamentablemente pidiendo algo, o solamente porque tienen el orgullo o están marcados a fuego de que siguen con la ropa de Malvinas, Claro. por el motivo que sea? No hicimos nada. O sea, no, más allá de que todo el mundo tratamos de hacer un posteo y dar un mensaje, y sí, pero la realidad es que desde la educación, de los colegios, desde la sociedad en sí, eh, no se habla mucho de, che, qué papelón lo que hicimos, fue una guerra donde fue gente que no estaba preparada, donde estratégicamente no era la forma, o no sé, Sí, sí, quizás sí. sí. Mi opinión o mi reflexión que me quedó fue esa.
yo antes de ir a Malvinas, escuchaba Malvinas y Conmovía. la verdad no me afectaba, o sea, no me generaba nada por ignorante. Claro, Y claro. después de Malvinas, yo veo un escudito en la calle o hablo de esto y se lo juro por mis hijos, se me pone la piel de gallina. Y sí, sí. O sea, pero no por decir las Malvinas son argentinas o por el spot es porque se me cruza por la cabeza que fueron cientos de nenes de 18 años que no querían ir, y muchos Claro. no volvieron, y muchos quedaron allá, y nada, y se juega mucho políticamente también con si se reconoce a los excombatientes, si no se los reconoce, si los que fueron a la isla sí, los que se quedaron acá no. O Claro. sea, te vuelvo a decir, mi sentimiento es que para la única guerra importante que realmente nos marcó como país, como nación, somos berretas en cuanto al tratamiento de eso. Y muchos de los que realmente la sufrieron o participaron ya están grandes, algunos con Sí, sí. No secuelas. tienen el reconocimiento que merecen, exactamente. No en absoluto, no en absoluto. Más allá de que cuando van, no sé, el 2 de abril todos se sacan fotitos y Claro. fotos y los invitan y sí, sí, sí. La realidad es que no, porque muchos necesitan asistencias o acompañamientos Total. o que tengamos ese reconocimiento todos los días de la vida, o sea, por lo que padecieron, muchos lo padecieron en ese momento y yo creo, por lo que pude hablar y conocer a muchos de los chicos, lo siguen padeciendo Sí, toda sí, la obvio. vida. Es algo que no pasa, digamos. Totalmente, ellos y su familia. Entonces, Clarísimo, clarísimo, Fernando. para cerrar, lo que me decías, si tuve algo negativo o nada, absoluto, o sea, estoy más que orgulloso de haber participado o de que ese spot me haya cambiado a mí en cuanto al sentimiento o al conocimiento de lo que fue realmente el conflicto de Malvinas. Bueno, clarísimo. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo y por todas las explicaciones. Hermoso. Y bueno, gracias por el spot porque está buenísimo. Eso, gracias por representarnos en el spot, Fernando. No, fui un afortunado de que me hayan elegido para que me cambien a mí, porque te vuelvo a decir, el spot me cambió a mí. Claro. Total, sin duda. Bueno, ahí lo teníamos a Fernando Silverberg, ex jugador de hockey sobre césped y protagonista de este spot que bueno, yo lo conocía, pero cada vez que lo veo me sigue sorprendiendo. Está muy bueno. Me sensibilicé, les digo, Sí, chicos. La verdad sí, fue. Piel de gallina. Bueno, a mí también, me sorprendió bastante porque no lo conocía. Yo tampoco. Sí, a veces me pasa, por ahí no tanto, te estaría mintiendo Juan si te digo que me pasa completamente el mismo sentimiento que tiene Fernando, pero sí a mi padre es fanático del tema de Malvinas, le encanta. Yo he conocido excombatientes, pilotos, todo por él. Claro. Pero para mí, hasta tuvo mala suerte el que Fernando, porque mirá dónde justo vino a hacer el repiqueteo de los pies. Porque Ese dato, claro, ahí se Esa refería lo que hace estaba la por el- violencia. Yo no sabía que era un monumento. Claro, nadie sabe, vos lo ves y Claro, no estás enterado. Claro. lo habrán los primeros ingleses que lo habrán visto hasta por ahí. No, imagínate la calentura que deben haber tenido cuando vieron eso. Ahí sí entiendo, por ahí fue agresivo esa parte, pero hasta que fue sin pensar, porque él dice, No, fui obvio. sin guión, sin nada, vio 2-3 escalones y por ahí ni se dio cuenta No, que era obvio. una acumulación. Pero Che. bueno, Juan, sí, No, bueno, sí, cerrá. increíble nuevamente la columna, sorprendiste. Después preguntás tanto por qué te decoro tanto. Quiero decirte una cosa que posta me anoté esta pregunta. ¿Vos te aprendés todo esto, lo estudiás el guión, ya lo sabés? Eso porque me sorprende bastante con la naturalidad y poco que lees en vivo. No, a ver. A mí me late que es un capo. No, me interesan todos estos temas, un poco lo sé, a ver, algo de generalidad sé, conocía estos casos, pero sí, un poco lo estudio también. Ahora va para Pero vos la de- entrevista. No, seguro también me confundo un montón de cosas y nada, pasa porque el detalle no lo tengo y bueno, qué sé yo, pero bueno. No, pero bueno, de las 3 historias que trajiste, ¿cuál es tu favorita? No, bueno, capaz La la gauchaje historia- es god. la gauchaje es buenísima, pero la columna en realidad surgió por la historia de la segunda historia, la de los balleneros, que me la pasó Nico Bonanata. Me dijo, che, mirá esto, lo encontré en un post de Instagram y me dijo, che, no sé, yo no conocía esta historia, está buena, fíjate si le podés hacer algo para tu columna. Y entonces dije, está buena esta Toma, historia, hace algo. agarremos otras
de esto, soberanía en el Atlántico Sur, y por eso quedó así. Pero las 3 historias están La- buenísimas. Sí, la verdad y que hay está muchas buena. más, eso es, o sea, yo agarré Eso 3. es lo loco. Hay otras. Bueno, Che, pará, que, sí. Quería leer el chat, que hay unas cositas. Sí, ¿Sabes quién te mandalo, habló? mandalo. Tu abuela. Ahí va, abuela. Yo sabía que la abuela iba a Mira, estar mira, presente. ¿Tu dice- abuela le gusta el streaming? Tremendo. Mi abuela es la principal persona que me apoya en ¿Cómo todo se lo llama? que es esto. María. Ahí María, está. te mandamos un saludo, María. Qué divina. Hola, Mirá, abuela pone, soy una abuela inmigrante. inmigrante orgullosa de un nieto argentino. Te amo, Fede. Te amo, mi amor. Gracias, abuela. Yo te amo mucho más. Gracias por bancar, vamos viendo. Me bancan en cada lado ¿Qué que te estoy. pasa? No, es que antes de arrancar yo dije, Nehuel me estaba apurando. No sé si escuchaste. Le digo, bancame que le mando el stream a mi familia. Sí, Porque sí. mi abuela es italiana y la parte de mi padre son españoles. Entonces... Claro, inmigrantes tenía. Dije, está como muy bien. íbamos a empezar con la columna de migrantes, bueno, y encima, qué loco, ¿no? Porque mi viejo, al ser fanático de Malvinas, parece Para como que toda es la una familia, columna claro. toda para todo un programa familiar. Hoy hecho para mi- los rebollos. Para los rebollos y, bueno, en este caso Simoneta, ¿no? Y por otro lado también decían, Sí. acá Cecilia Vinacha, hermosas imágenes de nuestras islas, gran mensaje del spot, la única violencia es que están invadidas. Las Malvinas son argentinas, gran programa, nunca dejen de hablar de nuestra soberanía en el sur. Mi mamá. Vamos, caramba. Mi mamá. Carajo, caramba, digo. Bueno, Juan, muchísimas gracias. ¿Alguna cosita más para agregar? No, agradecerles el espacio y. Pará, quería mostrar la foto, no sé si podemos hacer zoom de cuando, no sé si alguno en este estudio estuvo tan cerca de las Malvinas como estuve yo este día. Mirá. Mirá, ahí nomás, ¿eh? Uy, 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 A ver un si se ve. poquito. Aleja un poco. Vos aleja. Ahí. Ahí va. Faltaba cruzar el charco nomás. Eso. Ese soy yo. Ay, ya. Y- Te cruzaba nadando. Ay. Sí, estaba un poco frío el agua, copa, pero bueno. No, fue increíble, fue increíble. Wow. Nunca estuve tan cerca de Malvinas, fue Hermoso. increíble. Qué Pero lindo. bueno, gran columna de historia. Muchas gracias como No, siempre. gracias a ustedes. Y dejas como siempre. Te dejas vos mismo la vara altísima. Es complicado. Es complicado, es complicado.